Ya, entonces estábamos, ¿cierto? Estábamos viendo EDOs, o sea, en general estamos viendo EDOs de primer orden, ¿cierto? Ya, entonces, una EDO de primer orden tiene la siguiente forma. Entonces, ¿sí? Donde X es la variable independiente, Y es la incógnita, y F el campo dependiente. Entonces, lo que buscamos en estas primeras 2 semanas, ¿sí? Lo que buscamos, digamos, en estas 2 semanas, buscamos métodos de resolución. ¿Ya? Entonces déjenme decirle algunas cosas que creo que alguna vez lo dije al principio, pero lo voy a recalcar. Entonces hay un mito, digamos, desmitifiquemos algunas cosas. Mito, esta es Edo, ¿cierto? Siempre le llamamos Edo a esto. Entonces mito es toda Edo tiene un método de resolución. Eso es un mito, ¿ya? O sea, no cualquier ecuación. De hecho, eso es un mito para ecuaciones algebraicas, ¿cierto? Uno sabe cómo resolver esta ecuación. ¿No? Yo sé resolverla, o no sé, quizá así mejor. O en general, yo tengo una fórmula para una ecuación de este estilo, ¿no? Que es la ecuación cuadrática. Entonces uno sabe del colegio, básicamente, sabe cómo resolver esta cosa y entonces uno recita, como se recitan las poesías, uno recita esto así, ¿cierto? O sea, uno sabe que hay dos raíces, etcétera, etcétera. Pero yo coloco una ecuación de este estilo, digámoslo así, ax cubo más bx cuadrado más cx más d igual 0, esa ya no tiene fórmula. No hay un método para resolverla. O creo que hay, pero que es horrible, pero ya con orden cuarto, orden 4 ya estamos fritas. ¿Ya? Así que incluso en ecuaciones que no son diferenciables hay un método. Entonces uno desmitifica de inmediato, y como este curso de ecuaciones diferenciales, no toda EDO tiene un método de resolución, en el sentido de receta, digámoslo así. No todas las EDO tienen una mecánica para poder resolver, ¿cierto? Cuando digo resolución es encontrar, ¿cierto? ¿Qué significa resolución? Significa encontrar explícitamente y como función de x. ¿Ya? De hecho, es tan así el asunto, es tan complejo el asunto, digámoslo así, que incluso en los casos en que sí hay método, es probable que uno encuentre una expresión, una forma implícita para la solución. Eso lo vamos a ver. ¿Ya? No despejada completamente, así como está aquí, digamos. Y es una función de x, seno de x cuadrado más 3x, más logaritmo de x, etcétera, etcétera. Sino que pueden aparecer expresiones que ligan a x, a la variable independiente, a la variable dependiente, a través de una fórmula que no permite despejar y como función de x, a través de funciones conocidas, ¿sí? Pero, entonces, lo primero que vamos a ver estas 2 semanas son ecuaciones que sí tienen método de resolución. Entonces, yo, si es que en algún momento tienen el deseo o las ganas de ver los videos anteriores, yo partía siempre con la EDO más simple para mí, en la EDO integrable, de integración directa. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, y prima igual f de x, es decir, el campo dependiente solamente depende de x, entonces la solución es trivial. Entonces uno tiene que y de x es una primitiva de f de x más c. Pero no hacía falta llegar hasta este curso para resolver esa EDO. ¿Ya? Es muy simple, esta es integración directa.
Pero ya una que no es de integración directa es la de variables separables. Separables, ¿cierto? Que es la que tiene la forma I' igual fg de x, h de y, ¿cierto? Y vimos el método de resolución, ¿cierto? Lo que uno hace es usar la notación de Leibniz y realizar una integración a ambos lados con las variables separadas ya, ¿cierto? Más, digámoslo así, más integración. Profe, Sí. cuando yo despejo una EDO de variables separables, ¿tiene que la I quedar en términos de X nomás? Por ejemplo, puede quedar I menos logaritmo natural de I igual a X al cuadrado más algo así. Puede quedar así. Puede quedar así. Voy a hacer un ejemplo. Creo que tengo un ejemplo por aquí. Déjame ver, déjame ver. Sí, puede, claro. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que aceptamos? Esto es bien coloquial, pero me parece aceptado. Entonces, ¿qué aceptamos como solución? ¿Ya? ¿Qué aceptamos como solución? Entonces, una expresión es que, a ver, digámoslo así mejor, fórmula explícita de y como función de x, ¿cierto? Que es la que, por ejemplo, vimos la clase pasada. O segundo, una fórmula implícita que liga a x e y, y déjeme decirlo así, sin integrales ni derivadas. Voy a volver sobre esto, ¿eh? Voy a volver sobre este punto. Estoy debiendo muchas cosas, así que estoy tratando de... Voy a volver sobre esto y como dices tú, por ejemplo, llegar a una expresión de la forma y más logaritmo natural de y igual x por y, ¿ya? Ahí no hay ni una integral, no hay ni una derivada, estoy inventando, ¿eh? No tengo idea qué EDO debiese resolver esto. Pero esta será como válida. O por ejemplo, esta EDO que está aquí, y prima igual, déjeme, y prima igual menos x dividido y, por ejemplo, esa. Por ejemplo, esa que está ahí es de variable separable. Entonces yo al separar variable me queda y de y igual menos x de x, ¿no? Al separar variable yo escribo en la notación de Leibniz de y a de x igual menos xy, y entonces al integrar me queda un medio y cuadrado igual menos un medio x cuadrado más c, y entonces me queda, paso este al otro lado, me queda un medio x cuadrado más un medio y cuadrado igual c, y al pasar multiplicando el 2 me queda eso, que está aquí. Y esto liga a x e y, igual se puede despejar, ¿eh? Pero digámoslo así. Esto a pesar de que liga, se puede despejar y, uno es mejor verlo así, sin despejar y, porque uno mira esto y ¿qué es lo que se imagina al tiro? ¿Cuál es el dibujo que uno debería tener en la cabeza cuando mira una cosa así? La circunferencia. Un círculo, ¿no? Entonces, cuando uno llega a expresiones, por ejemplo, de esta forma, ya, yo sé, insisto, ¿ya? No estoy tratando de sacarme el pillo, yo sé que esta después se despeja así, ¿cierto? Raíz de C, por supuesto C positivo, ¿cierto? Y ahí queda la semiesfera superior, la semiesfera inferior, ¿cierto? Porque yo estoy buscando funciones como soluciones, no relaciones. Pero cuando aparecen expresiones como de este estilo, que son indespejables, digámoslo así,
no sé, y cuadrado x igual y menos x, por decir alguna cosa. No, eso quizás sí se puede despejar. Digámosle una cosa así. Bueno, esa relación entre y y x, que es una relación implícita, va a definir una función, que va a ser nuestra solución. ¿Ya? Y a pesar de que no se puede despejar, para un computador es mucho más económico resolver esta ecuación algebraica y hacer el grafiquito, que resolver esta ecuación directo. Les voy a explicar por qué. ¿Sí? Voy a volver sobre eso en un ejemplo, sobre este punto. ¿Ya? Ya, entonces, digámoslo así, hasta ahora, estoy un poco disperso, déjenme ordenarme. Entonces, hasta ahora, solo sabemos resolver E2 separables, ¿cierto? Ya, yo les dije, me gustaría hacer una observación al respecto. Una observación al respecto de la E2 separable. Es la siguiente, yo les dije, ¿cierto? Cuando al tratar de resolver I' igual GFGH, ¿sí? Al resolver una de estas, que es separable, ¿cierto? Esta es separable, había que tener cuidado con la... O sea, cuando H era... Perdón, claro, había que tener cuidado cuando H es 0. ¿Cierto? Porque no podía pasar dividiendo. Entonces, cuando H no es 0, esto está íntimamente ligado a por qué uno puede resolver y por qué el método, a pesar de realizar esta separación formal en el cociente diferencial, ¿cierto? Pasar el dx para el otro lado, ¿cierto? Que es formal. De todas maneras funciona, está en los apuntes, pero yo lo voy a explicar aquí brevemente. Fíjense, si I es distinto de 0, si I distinto de 0, claro, si I es distinto de 0, entonces yo puedo pasar dividiendo, primera cosa. ¿Sí? Cuando h de I es distinto de 0, si h de I es distinto de 0, o es positivo o es negativo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué? Entonces, la función h de t, que es la integral, digamos, de 0 a t, de 1 sobre h de I, es una función cuya derivada, ¿cierto? H' de t es 1 sobre h de t. Y como h distinto de 0, o esto es positivo o esto es negativo. ¿Ya? Entonces, si esto es positivo, ¿ya? Por esto, si esto es positivo, entonces la derivada de h grande, que es la primitiva de esto, ¿cierto? Es una función creciente, de hecho, estrictamente creciente, ¿cierto? Derivada positiva implica creciente. Estoy viendo el chat. Profe, Sí. si ¿Sí? dijo que la función de h no era 0, podía ser bien negativo o positivo. Después, ¿cómo dijo que era estrictamente creciente la función? Es que hay dos casos, ¿cierto? Si un número distinto es 0, o esta función es distinta de 0, entonces o es positiva o es negativa, ¿cierto? Entonces puede pasar o h', ¿cierto? Aquí usé el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? La derivada de la integral es el integrando evaluado en la variable. Entonces me queda eso. Entonces, o h me queda positivo o h me queda negativo, ¿cierto? H'. H grande prima. Entonces, si h grande prima es positiva, significa que h, sin derivar, es estrictamente creciente. Y una función que es estrictamente creciente es inyectiva.
por lo tanto, tiene inversa. ¿Sí? Y entonces ahí está todo el juego que yo le explicaba el otro día de que al separar variables aquí, me quedaba de i, aquí quedaba de x, después yo primitivizaba, y entonces llegaba a que h de i era igual a g grande de x más c, ¿cierto? Entonces yo decía, después se puede invertir. Bueno, ¿por qué se puede invertir? ¿Por qué puedo despejar y, básicamente? ¿Ya? Teóricamente, es porque al ser h distinto de 0 y poder pasar dividiendo, eso acarrea dos cosas. O en realidad, h no nulo acarrea dos cosas. Primero, puedo pasar dividiendo, y segundo, puedo despejar, porque yo obtengo de aquí que la h mayúscula o es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, por lo tanto inyectiva, y entonces restringida a su recorrido es una función biyectiva, entonces tiene inversa. Y entonces por eso puedo hacer este truquillo de despejar i. ¿Sí? Entonces, entonces tengo que descartar los casos en que h es 0, que fue con lo que terminé la clase pasada, ¿cierto? Ya, esto está en el apunte, ¿eh? Pero es básicamente la justificación de por qué el método funciona, ¿sí? Sacando del juego a las soluciones que anulan el campo dependiente, ¿sí? Entonces, déjenme rescatar esta explicación. Entonces, al tratar de resolver I' igual g de x por h de i, primero deben, ¿cómo se dice? Identificarse las soluciones constantes de Edo. ¿Ya? Esta es Edo. Esa Edo. Las que en este caso corresponden a los ceros de H. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo tengo, es decir, si existe I0 en R tal que H de I0 es 0, entonces la función I de X igual I0 es solución constante de la Edo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, uno deriva esto, ¿cierto? I' de X es 0, porque es una constante. Y g de X por h de I es g de X por h de I0, porque la función es constante, igual a I0. Y este es 0. Entonces yo lo ligo aquí. Entonces me queda que I' es igual a g de X por h de I, es decir, solución. ¿Ok? Y fuera de esos, entonces una vez identificados esas constantes, las soluciones constantes de la Edo, ¿sí? Que fuerzan a que H sea 0, entonces uno, a partir de ahí, entiende, para encontrar todo el resto de las soluciones, entiende de que uno puede realizar el método de separación tranquilamente, ¿sí? Y a partir de acá, y una vez, digámoslo así, aisladas o encontradas las soluciones constantes, se procede con el método. ¿Ok? Ok. Claro, esto motiva la siguiente definición. Entonces, estas soluciones
constantes motivan la siguiente definición, que también es algo que terminamos en la clase pasada. Entonces, definición, un estado estacionario, ¿ya? Entonces diremos que I0 en R es un estado estacionario de la EDO I' igual f de x, y, general, no tiene por qué ser separable, si f de x, y0 es igual a 0 para todo x en i, en el intervalo de definición. Y en tal caso, y de x igual y0 es solución de la EDO. Y entonces, solución. Entonces, bueno, yo le explicaba por qué se denomina así, estado estacionario. Y es porque es una solución constante. Significa que está estacionada, significa que la solución no cambia, significa que es constante, ¿sí? Entonces, de ahí su nombre, estado estacionario. ¿Ya? Entonces, en particular, para el caso de la EDO separable, corresponde a los ceros de H. ¿Sí? Porque en el caso de variables separables, la f, el campo dependiente, es un producto. ¿Ok? Pero puede ser extendida a ¿cómo se llama? A EDO generales, ¿sí? Esto para X en Y. ¿Y por qué son importantes? Porque representan como estados de equilibrio de un sistema. Si uno piensa que X es el tiempo, significa que tengo una solución de mi sistema que no cambia, entonces está equilibrado, digamos así. ¿Sí? Son importantes, especialmente, bueno, no especialmente, en realidad en todas las ramas de ingeniería, los estados de equilibrio de sistemas son apreciados, y son estudiados, y son buscados, ¿sí? Entonces por eso tiene este nombre particular. ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? Profe, no entendí muy bien la definición. Es como, más básicamente, ¿cómo se podría resumir? Ejemplo. Consideremos la siguiente EDO, que después la voy a volver a usar. Hagamos este ejemplo, por ejemplo. Y prima igual a I1 menos I. ¿Ok? Entonces, esta es separable, en particular. Podría haberla hecho no separable, pero bueno, veamos. Esta EDO tiene dos estados estacionarios. Esta EDO tiene dos estados estacionarios. I de x igual 0, ¿cierto? Porque la solución constante igual, pongamos aquí x en R. I de x igual 0, la derivada de una constante es 0, y el lado derecho lo anula, porque esto es 0. Entonces es solución de la EDO, pero es una solución constante. ¿No? E I de x igual a 1, también es un estado estacionario. ¿Por qué? Porque la derivada de 1 es 0. Y 1 aquí, reemplazado aquí, recuerden que esta es una igualdad de funciones. Esto es una igualdad de funciones. Aquí I' de x, aquí viene I de x y aquí viene I de x. ¿Ya? Pero en el caso de que esta función es constante igual a 1, bueno, se anula con ese 1 que está ahí, y entonces me queda 0 a la derecha, 0 a la izquierda, solución. Una solución es una función que satisface esta igualdad para todo x en un cierto intervalo. Entonces esas dos son estados estacionarios. Son soluciones ¿Profe? constantes. Son soluciones constantes. ¿Sí? Una EDO, ¿cuántos estados estacionarios puede tener? 0, 1, infinito. Otro ejemplo. Mm, Consideremos I' igual exponencial de i.
por ejemplo. Pongámosle un X por aquí, si quieren. X exponencial de Y. Esa también es separable, ¿cierto? Entonces uno dice, este es mi f de x, y. ¿Hay alguna y que anule esto para todo x? No. No, ¿cierto? Porque yo tendría entonces que tener x e y igual 0. Pero esto tiene que ser 0 para todo x. Entonces, en realidad, lo que yo necesito que se anule es exponencial de y. Pero yo sé que la exponencial nunca se anula. Así que esta aquí no tiene ningún estado estacionario. Esta no tiene estados estacionarios. Estados estacionarios, si no... Sí. Eso a la hora de graficarlo, por ejemplo, el punto en el que cuando yo saque la función y tenga que evaluada en 0, en el cual se hace 0, en el cual se hace 1, ¿pasaría algo en especial en el gráfico tal vez? ¿Una discontinuidad o no sé? No, porque, a ver, si uno vuelve a este ejemplo, digamos al ejemplo 1, si uno viene al ejemplo 1, entonces uno tiene en el ejemplo 1, el gráfico, ¿cierto? Si este es el mundo de las X y este es el mundo de las Y, esta es la abscisa, esta es la ordenada, entonces tiene dos soluciones que son líneas. ¿Cierto? Aquí esto vale 1. Entonces llamémosle a esta I0 y esta llamémosla I1. ¿Ya? Entonces esta sería I0 y esta sería la solución I1. Pero hay otras soluciones, po. Porque uno puede resolver esta IDO usando variables separables, ¿cierto? Entonces uno dice, si yo voy a hacerla aquí chiquitita, ¿ya? Que a de I a de X igual I1 menos I. ¿Sí? Ya, aquí voy a hacer algún manejo, me queda I sobre 1 menos I de X, ¿cierto? Separo variables y ahora primitivizo. Entonces al primitivizar tengo que integrar aquí, integrar aquí. La integral de dx me queda x más c. Y tengo que integrar esa. Entonces me soplaron por ahí que no habían visto fracciones parciales. Que no habían visto fracciones parciales para resolver integrales. ¿Es cierto eso? Sí, profe, cierto. Ya, yo les voy a enseñar aquí cómo se hace esta. Entonces, la integral se lleva pésimo se lleva súper mal con el producto. O sea, integral de f de x por g de x no es nunca lo mismo que integral de f de x, integral de g de x. Así que estamos fritos. Pero la integral, como buena suma, ustedes saben que la integral es una suma finalmente, el límite de una suma de Riemann. Entonces, como buena suma, se lleva bien con la suma. Entonces me gustaría este tipo que está aquí, 1 sobre i, 1 menos i, me encantaría que se pudiese escribir como una suma de fracciones. ¿Ya? La esperanza es lo último que se pierde. Entonces, voy a suponer que lo escribo así. Con A y B constante. Ahora, esas A y B constantes se consideran constantes efectivamente porque el polinomio que está abajo en el denominador tiene orden 1. En fracciones parciales, ustedes pueden buscar en internet fracciones parciales y les enseña cómo calcular las fracciones parciales. Hay una regla para calcular fracciones parciales. Típicamente el numerador es un orden, es un grado menor que el polinomio que está en el denominador. Entonces este es súper simple porque los denominadores tienen grado 1. Entonces lo que va arriba son polinomios de grado 0, que son constantes. Y ahora voy a encontrar ese A y B. ¿Ya? Yo tengo fe, cruzo los dedos y digo, ojalá haya un A y un B que me permita escribir esto, que no tengo idea cómo se integra, en esto, que sí yo sé integrar, o debería saber. Entonces, en este caso, bueno, hago el producto. Entonces el producto me queda I, 1 menos I, y arriba me queda A por 1 menos I, ¿cierto? Más B por I. Entonces,
junto los términos semejantes, ¿cierto? Me queda A más B menos A, y 1 menos I. Y entonces ahora, esto es una clase flash express de fracciones parciales. Me gustaría que esto fuese igual a 1. Y aquí uso igualdad de polinomio. Para que eso suceda, necesito que A sea 1 y A menos B sea 0, porque aquí no hay ninguna Y. Igualdad de polinomio. Este polinomio en Y tiene que ser igual a ese polinomio. Entonces A tiene que ser 1 y A menos B tiene que ser 0. Por lo tanto, a ver, ¿está bien lo que hice? 1 menos I, me queda A, 1 menos I, más BI. Me queda B menos A, está bien. Y entonces A vale 1 y B también vale 1. Entonces borro esto aquí. Entonces esta que está aquí la puedo escribir como integral de A de I partido por I, ¿cierto? Que era me dio A, que era 1, más la integral de I de 1 menos I. Y esta sí la sé integral. ¿Cuál es la primitiva de esta? Log. En realidad, log del módulo. ¿Sí? Este mismo ejemplo está en los apuntes, así que voy a saltarme la cuestión del análisis del módulo, voy a ir un poquito más rápido. Entonces esto me queda logaritmo de I, de módulo de I, más logaritmo de 1 menos módulo de 1 menos I, y por regla de la cadena necesito un menos ahí. ¿Sí? Y entonces me queda que logaritmo de, esto es igual, logaritmo de la división, ¿cierto? Recuerden, esto es fracciones parciales, ¿no? Parciales. ¿Ya? Y entonces esto me queda igual a X, bajando este para acá. X más C. Después despejo el I, pasando la exponencial, me queda módulo de I1 menos I, igual exponencial de X más C. Exponencial de X más C es lo mismo que C exponencial de X. ¿Ya? Aquí fui un poquito más lejos sobre ¿cómo se llama? El tratamiento de la constante indeterminada, ¿cierto? Porque en realidad, como me había quedado así, la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales, y la exponencial de una constante indeterminada la sumo como una constante indeterminada. Y después despejo Y. Ahí lo tengo anotado, esto ya me está dando un poco flojera hacerlo. Está en el apunte, ¿eh? Lo tengo aquí. Entonces me queda aquí después despejando Y. Salvo este asunto de las fracciones parciales, que les voy a pedir que lo estudien, que lo repasen, sin tampoco dedicarle toda la vida, un día entero, porque no les vamos a hacer integrar una cosa que requiera una fracción parcial horrible, ¿ya? Solamente para que tomen en cuenta que es una herramienta de integración. Sí, viene ahí en el chat la gente, que cómo se ayuda, porque tampoco puedo hacer la clase de integración, ¿eh? Discúlpenme, me encantaría, porque ¿Profe? yo entiendo que ustedes tienen una mala, o sea, tienen clase online de integración, pero ahí voy a ir un poco más rápido, ¿sí? A ver, como por si voy entendiendo, imaginándome la función que quedó al final, lo que sucede es que en el punto x, 0, y el punto x, 1 se presentaría una discontinuidad la cual se llena haciendo como definiéndola en esos dos puntos como la constante, ¿o no?
Espérame, déjame anotar entonces la solución de aquí. ¿Ya? Yo integré esto usando fracciones parciales. ¿Ya? Y entonces voy a poder despejar y. Entonces me queda que y de x es igual a c exponencial de x sobre 1 más c exponencial de x. Esta es la solución general de la EDO. Voy a borrar este mono aquí, está puro molestando. ¿Ya? Ya, para llegar a eso, lo único que hice fue separar, usar fracciones parciales, ¿cierto? Al usar fracciones parciales, voy un poquito más lento, ¿no? Al usar fracciones parciales, entonces, parciales, entonces yo tengo que integrar esto, ¿cierto? Lo que implica esto, insisto que esto está en los apuntes, y esto me lleva a esta solución después de despejar. ¿Okay? Aquí voy a ir un poquito más rápido. Aquí me salté un par de pasos, pero es parte de su estudio. Entonces llegué a esta solución general. Ahora fíjense, tenía dos soluciones previas. Sí, creo que vale la pena usar bien este ejercicio. Tenía dos soluciones previas, que eran los estados estacionarios de este ADO. Estoy resolviendo este ADO. 0 y 1. ¿Cierto? Fíjense que con c igual 0 recupero esta. Pero no hay ningún... Pero la constante igual a 1 no la puedo recuperar con ninguna c. O con c igual a infinito. Entonces, después uno puede graficar esta función para distintos valores de c, imponiendo, no sé, ciertas condiciones iniciales, y entonces uno se da cuenta de que pasa lo siguiente. Aquí voy a tratar de responder tu pregunta, se me fue tu nombre, no. ¿Quién preguntó último sobre la discontinuidad? ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Guillermo. Guillermo. Entonces aquí voy a dibujar los dos estados estacionarios, soluciones constantes. Ya, fíjate. Aquí hay que hacer un análisis dependiendo de la C. Fíjate que si yo tomo I en 0 es C sobre 1 más C. ¿Ya? Y por lo tanto, el valor de I en 0, la condición inicial, que también es algo que discutimos la semana pasada, determina la constante C. ¿Ya? Y entonces, dependiendo de cuál es el valor de I en 0, digámoslo así, aquí en esta línea, voy a tener distintas soluciones. ¿Ya? Entonces, si la solución está aquí en el medio, aquí en el medio, por ejemplo, si I en 0 vale 1 medio, por decir algo, voy aquí a anotar la solución. Era C exponencial de X, 1 más C e X. Entonces, cuando I en 0 vale 1 medio, por ejemplo, eso es igual a C sobre 1 más C, y aquí yo puedo despejar C, entonces me queda 1 más C, pasé C multiplicando para allá, igual 2C, entonces C vale 1. Entonces la solución que, por ejemplo, en 0 vale 1 medio, es E a la X, 1 más E a la X. Ahora, E a la X sobre 1 más E a la X es siempre un número positivo y menor que 1. Aquí uno puede hacer un análisis de la función. Y bueno, uno puede dibujarla, ustedes pueden dibujarla hasta en el Wolfram, y esta solución es como una cosa así. Cuando x tiende a menos infinito, esto tiende a 0, ¿cierto? Cuando x tiende a menos infinito, la exponencial tiende a 0. Y cuando x tiende a más infinito, me queda 1 el límite. Entonces viene de 0 y se va a 1. Es así la solución. Ya, entonces, no es difícil, uno puede hacer el ejercicio, probar de que las soluciones todas son como así.
con asíntota vertical, perdón, horizontal, en 1 hacia más infinito y a 0 en menos infinito. O sea, nunca tocan los estados estacionarios. Con soluciones así. Mientras que si la condición inicial va por aquí arriba, la solución uno puede despejar. Por ejemplo, ¿qué pasa si i en 0 vale 2? Si i en 0 vale 2, entonces me queda c sobre 1 más c. Entonces me queda 2 más 2c es igual a c, y entonces c vale, a ver, ¿está bien? Si i en 0 vale 2, ¿Está bien? ¿Está bien, profe? sí, Menos 2, ¿no? entonces c vale 2. ¿Está bien o no? A ver, me queda Menos 2. 2. Me queda... Menos 2. Ah, menos 2, claro. C igual menos 2. Ya, me gusta. Ya, me gusta. Entonces me queda menos exponencial de x, 1 menos exponencial de x. No, menos... De nuevo. Disculpen. A ver, que aquí yo creo que hay que tener cuidado. Porque hay un módulo que no estoy... A ver, de nuevo, ya. Entonces, si vale 2, entonces me queda c sobre 1 más c, despejo. Entonces me queda 2 más 2c igual c. Entonces 2 es igual a menos c, entonces c vale menos 2. Y entonces reemplazo aquí, me queda 2. Y aquí me queda 2. Pero es raro esto porque... Porque se indetermina aquí en un punto. Ya, esta cosa no es tan al lote, por eso hay que tener cuidado. Claro, si i en 0 vale 2, aquí me queda 2, aquí me queda 1 menos 2, me queda... a ver, cuando yo paso aquí la exponencial, esa constante c es positiva. Tiene que ser positiva porque esto es un número positivo, porque es un módulo. Este es un positivo, así que el c no puede ser negativo. Ahí hay que tener cuidado. Era positivo porque era e elevado a la c, po, por eso Claro, entonces era positivo. claro. Esta tiene que ser positiva. Y de hecho se ve aquí, porque el módulo de un número es siempre positivo. ¿Sí? Ya, y entonces aquí, cuando uno se saca de encima el módulo es una cosa... Hay que tenerle respeto. Cuando uno se saca de encima el módulo al imponer la condición inicial, por ejemplo, cuando yo pongo i en 0 igual 2, cuando yo lo coloco aquí es donde se tiene que despejar la constante indeterminada, porque aquí me queda módulo de 2 sobre 1 menos 2, igual a c por 1, ¿cierto? Porque i en 0 vale... estoy puro tonteando. Claro. Y entonces aquí, de aquí obtengo que c vale 2, en realidad. Y no menos 2, como me dio aquí. Porque fíjense que aquí, cuando... claro... Profe, es sí, que cuando es con módulo hay que poner que dos soluciones dependiendo del valor de i, po, ¿cierto? no, O sea, hay que como decir que i de x es igual a esta cosa, si i es esto, por ejemplo, y i de x igual a otra cosa, por ejemplo, con signo negativo, si
ocurre otra restricción con i, por ejemplo. Porque, no sé, yo estaba estudiando la otra vez y estaba viendo que así se ponía en las soluciones, en los PDF lo ponían así. Sí, po, no, yo estoy de acuerdo. O sea, hay que tener o sea, ¿dónde se hace el despeje de la constante? Es aquí. Es aquí. Y entonces uno encuentra el valor de la constante y de ahí uno despeja. De ahí uno despeja, dependiendo de cuánto. La condición inicial es la que va a determinar cómo se despeja el módulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si I, por ejemplo, este caso es súper simple, porque el I es positivo y el I es menor que 1. Entonces esto se va al módulo, ¿no? Vamos a verlo así. Pero cuando la I es negativa, ahí cambia aquí el signo. Si la I es negativa, esto es positivo, esto es negativo, entonces el módulo te queda un signo menos y como que cambia todo. Está como, tú lo viste en el PDF del Moodle, ¿no? ¿O no? Sí, sí, en el módulo. Ahí Sí, está desmenuzado completamente. Ahí está sí. desmenuzado completamente. Entonces hay que tener cuidado. Ahí, especialmente cuando uno integra uno partido por I o uno partido por X, que queda un módulo. Pero las soluciones debiesen quedar, quedaba con un más aquí. Y esta cosa es decreciente. Cuando X tiende a... esta cosa es... cuando X tiende a infinito, esto tiende a 1. Y es decreciente. Las soluciones son así. O así, dependiendo de la condición inicial. Y tampoco nunca tocan a esta. Y cuando vienen de acá abajo, las soluciones son así. Y entonces las soluciones están parametrizadas en el fondo por los valores en X igual 0, digámoslo así, como condición inicial. En realidad yo podría imponer una condición donde quiera, pero típicamente uno la impone en X igual 0. ¿Sí? Entonces, claro, aquí hay que tener cuidado. Digamos que esto tiene, esta expresión que está aquí, tiene relación a lo que preguntaba Guillermo mucho antes, cuando la expresión, esto es una fórmula implícita que liga Y y X, y entonces se puede como, Y se puede despejar con función de X con cuidado, no es como llegar y despejar, ¿ya? Depende de los valores de la condición inicial. Está como explicado con paciencia en el apunte. Pero toman en cuenta lo del módulo. Tampoco es tan difícil, hay que ir tomando caso. Ya, entonces, claro, fíjense que las soluciones que son estacionarias, que serían esta y esta, son de distinta naturaleza a las que uno encuentra con el método, que son estas que están aquí, que tienen esta forma que está aquí. Eso. ¿Preguntas? Profe, una consulta. Sí. Los estados estacionarios entonces serían donde la ecuación diferencial se anula, ¿o no? ¿O entendí mal? Donde Y' se anula. Ah, ok. Porque, sí, a ver, es así, ¿cierto? Sí. Donde se anula, donde Y' se anula, si Y' es 0, significa que Y es constante. ¿Cierto? Ahora, si esto es 0, para todo X, ¿cierto? Significa que este anula la F. Entonces, en este caso, Y' igual I por 1 menos I,
los y que anulan, los valores de y fijo que anulan esta expresión de la derecha son i igual 0 e i igual a 1. Y si yo las considero como funciones constantes, satisfacen este EDO. O sea, no sé, está bien, también las dudas. Por ejemplo, i en x igual 0. La derivada de 0 es 0, y i en 0 aquí, constante igual a 0, anula esto que está aquí. Entonces me queda 0 igual 0, solución del EDO. Ahora, fíjense una cosa interesante. Voy a anotar y vuelvo un poco a mi clase 1. Por eso es bacán cuando uno puede resolver una EDO, cuando uno tiene una fórmula, tiene un método y puede encontrar una solución explícita. Pero más que resolver la EDO, es mejor analizar la EDO. Fíjense cómo es esta EDO que está aquí. Fíjense, si yo parto aquí, entre 0 y 1 definen el estado estacionario, ¿cierto? Que son las soluciones constantes. Si yo parto aquí, entre 0 y 1, ¿sí? Digamos, y en 0 es un medio, por decir algo. Entonces yo reemplazo aquí, y aquí en el instante inicial, y en 0. ¿Cierto? Y entonces me queda que i en 0 me queda un medio por 1 menos un medio, es decir, un cuarto. Es decir, positiva. Por lo tanto, I' parte con derivada un cuarto. Aquí yo, sin resolver la EDO, con esta condición inicial, yo sé que aquí parte con una pendiente de un cuarto, que es positiva, por lo tanto creciente. Y de hecho la solución va a permanecer creciente mientras esté entre estas dos líneas, la solución va a permanecer creciente porque el i es positivo y el i es menor que 1, si permanece entre estas dos líneas. Entonces, si la solución vive entre estas dos líneas, siempre va a crecer. No va a poder hacer esto. Porque la EDO me lo dice. Por otro lado, déjenme borrar aquí un poquito. Entonces es esperable que mientras la solución permanezca, si parte aquí entre medio, mientras permanezca aquí entre medio, voy a pensar que el X es positivo, es natural, la EDO me dice, oye, esta cosa tiene que ser monótona. No sé si cóncava o convexa, tiene que ser monótona. Y después, en 2 semanas más, cuando veamos el teorema de existencia y unicidad, vamos a ver que en realidad la solución, como lo dice la fórmula, nosotros encontramos la fórmula explícita, pero con el teorema me va a decir, en realidad no puede tocar nunca el estado estacionario de ahí arriba. Y algo parecido pasa por acá arriba, por eso me quedaron dudas con el cálculo, por eso, más que el cálculo a lo bruto, o a lo a lo despistado o despistada, es mejor mirar la ecuación. Si yo parto acá arriba, si mi condición inicial está ahí arriba, digamos i en 0 igual 2, por ejemplo, que es el cálculo que hice delante, i en 0 igual 2, tengo que i' es igual a i 1 menos i, entonces si yo reemplazo aquí en 0, aquí me queda 2 por 1 menos 2, es decir, menos 2. Entonces la derivada inicial es menos 2. Negativa. Entonces aquí debería decrecer. Y mientras permanezca arriba de este nivel, que es el estado estacionario igual a 1, si i permanece por arriba de 1, esto es negativo. Y esto es positivo, porque es mayor que 1. Entonces, mientras esté por aquí, mientras el gráfico de la solución esté por aquí arriba, debiese ser decreciente. Y de nuevo, por el teorema de existencia de unicidad, que vamos a ver en 2 semanitas, en realidad el teorema nos va a decir, oye, pero no podéis traspasar nunca este de aquí. No se tocan. De hecho, y eso lo veíamos en la fórmula explícita. Y finalmente, ¿qué pasa si parto de aquí abajo? Si parto de aquí abajo, parecido. Digamos que la condición inicial es menos 2. Entonces, al reemplazar el LDO, me queda menos 2 por 1 menos menos 2, o sea, más 2. Es decir, me queda... a ver... Ya no me gusta, debería ser creciente. A ver, me queda menos 2, 1, menos 2. Me queda menos 6, o sea, negativo.
Ya, entonces, bueno, lo dice la ecuación, pues no tengo para qué andar acomodándome a mis gustos si la ecuación es la que manda. Entonces esta debiese ser así, me da la impresión. Y prima en 0 es negativa. ¿Ven? Este es menos 2. Claro, no hay nada que hacer, pues. Me queda menos 2, estoy lo correcto, ¿no? Por favor, péguenme un cachuchazo si es que estoy... Me queda menos 2, que es i en 0, por 1 menos 2. Me queda 1 más 2. ¿Está bien? Claro, entonces esta debiese ser así. Ya es negativa. Y entonces, mientras permanezca por aquí abajo, es menor que 0, y esto es positivo, porque este es negativo, va a ser negativo si es menor que 0. Entonces me queda negativo. Entonces la solución debiese ser decreciente mientras permanezca aquí abajo. Entonces va a ser así. Y aquí, bueno, sigue para abajo, digamos. Y esta aquí debería permanecer así. Y esta aquí. Entonces lo que sucede aquí arriba es como simétrico lo que sucede aquí abajo. En efecto. Chuta, no avancé nada en esta clase, pero bueno, es buena la discusión. Y bueno, lamento, nosotros no nos vamos a machacar con integrales horribles, ¿eh? Yo lo dije en la primera clase. Pero sí es importante que las cosas que yo diga esto son fracciones parciales, por ejemplo, péguenle una ojeada y hagan algún ejercicio chiquitito, ¿ya? No van a reprobar ni aprobar el curso por fracciones parciales, no. Pero es importante que lo miren, ¿ok? Para que entiendan los ejercicios. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Mañana... Aquí los estados de equilibrio ayudan como a ver las tendencias cuando van a lo infinito, ¿no? Sí. Ayuden. Ahora no, pero o sea, en otros casos se podrían formar como si va al infinito, hay un punto de equilibrio, por ejemplo 5 o 4. Claro, o sea, es lo que pasa en esta ecuación. Pues si tú... Si voy al punto infinito, tiende al 1. Y el menos infinito tiende al 0, creo que era. Depende. O las asíntotas horizontales, ¿o no? Claro, pero depende de la condición inicial. Fíjate que esta que está aquí, en más infinito debes tender a 1. Pero esta que parte por aquí abajo, en menos infinito debes tender a 1. A 0, perdón, a 0. Claro. Claro, y esta que está aquí entre medio, en menos infinito va a 0 y en más infinito va a 1. Claro, lo que pasa es que si aquí ya estoy jugando, aquí no se asusten, por favor, no. Aquí uno puede, por ejemplo, hacer un pequeño cambio de variable, decir u de x igual a 1 menos i de x. O i de x menos 1, no sé. ¿Qué ecuación resuelve u? Entonces uno toma u' es igual a i'. E i' es i por 1 menos i. Pero de acá, si uno despeja el u, tengo que i es u más 1. Y entonces me quedaría... no me dice nada en realidad. Estoy jugando con fuego aquí. Claro, reemplazo el i es u más 1, y el 1 menos i es menos u. Entonces no, en realidad no me dice nada. Disculpe. Estaba jugando nomás. Pero sí, efectivamente los estados estacionarios como que son atractores. O repulsores en este caso. Por ejemplo, en este caso como que para cierto lado es repulsor, para este otro lado atrae. Y aquí, para esta condición inicial, el menos infinito atrae esta condición inicial, perdón, este estado estacionario o solución constante, y a más infinito atrae a esta, a 1.
Y permiten, como veremos como veremos un poco más adelante, permiten decidir si es que, o sea, un análisis cualitativo de la solución. O sea, yo por el teorema de existencia de unicidad voy a saber que no se pueden cruzar las soluciones. Entonces no va a poder existir una solución que haga esto. Porque si cruza aquí, debe ser esta, solamente esta. Entonces son como propiedades cualitativas que uno extrae de la ecuación sin tener que resolverla. Porque como dije al principio, mito, no todas las ecuaciones tienen fórmula de resolución. Ok, entonces mañana vamos con ecuaciones lineales, que era lo que iba a ver hoy día. Si tienen más preguntas, si tienen dudas del apunte, me dicen, me preguntan mañana. ¿Ok? Me pasé 7 minutos. Ok, profe.